Ayer, cuando salió la cifra de los fallecidos, estaba haciendo un Zoom por el Día del Amigo y corté la llamada y empecé a hablar con funcionarios y estaban sorprendidos y estaban preocupadísimos. Fue un golpe muy duro. Aún pensando que en el terrible dato de que este pico nuestro de 100 fallecimientos es más o menos el 5% de los 2.000 fallecimientos de los picos de España o de Italia o de Nueva York. Pero es un montón. Estamos en un momento que era muy difícil de imaginar, un momento dramático, una pandemia gravísima que ayer mató con exactitud a 113 personas, que deja secuelas en los que se salvan, que ataca no solo el sistema respiratorio, sino claramente por el apagón de los sentidos del olfato y del gusto. Está claro que ataca también el sistema neurológico. En medio de una situación económica que obliga a alimentar en comedores a casi 15 millones de personas. Un Estado fundido por el macrismo y endeudado con los mercados y endeudado y comprometido con el Fondo Monetario Internacional. Un aparato productivo y una sociedad endeudados, en muchos casos fundidos. Una región en la que en 2 días, en Bolivia y en Ecuador, intentaron, en algún caso ya con éxito, proscribir a los partidos populares. En el mismo día se proscribió al partido de Rafael Correa y se intentó con mucha fuerza, con amenaza de cárcel, proscribir al MAS, al partido de Evo Morales, en Bolivia. Una oposición en la Argentina con una fuerte pulsión desestabilizadora. Un gobierno que se pregunta, ¿cuál es la mejor estrategia para apuntalar la gobernabilidad? Pero también, podemos ver el vaso medio lleno y decir que el acuerdo con los acreedores está a $1.50 del arreglo y que estamos bajando una tasa de interés que estaba en el 8% al 3,5%, es decir que el país va a tener que pagar mucho menos dinero anual, ese dinero que se puede destinar a educación, a salud, del que pagaba antes, porque si lo pensás bien, en realidad hay 2 versiones para analizar lo que pasa en la región. Y una es esa, una es que están intentando evitar que vuelvan los movimientos populares y de terminar con el nuestro. Claramente están tratando de terminar con el gobierno. Pero la otra es que los gobiernos de derecha están muy debilitados en la región. Que antes de la pandemia, hacía meses que la gente estaba en las calles, en Chile, en Colombia, en Ecuador, en Perú, que Bolsonaro estaba muy complicado y que todo eso simplemente espera el fin de la pandemia. Es decir, también es muy posible, y lo piensan algunos políticos importantes en Argentina, que lo que venga sea al revés, que lo que venga sea la saturación de toda esa derecha regional y que haya otros gobiernos progresistas entonces que empiecen a acompañar al peronismo nuestro, a ese peronismo que está, y este es otro dato fundamental para sopesar en el vaso medio lleno, que está muy, muy, muy unido, que no se mueve nadie, que no hay nadie que saca los pies del plato, que están todos los gobernadores, que están todos los intendentes, que están todos los sindicatos, que están todas las organizaciones sociales, y que el peronismo unido es una fuerza unida, que no podés sacar del poder. Por eso intentan dividirlo, porque unido es imposible sacarlo del poder. Porque aparecen datos en ese vaso medio lleno, y es que la hora 12 en la primera quincena de julio en realidad vendió más que la primera quincena de marzo, antes de la pandemia, porque la inflación cae después nuevamente abajo del 2%, porque la industria rebotó en mayo con respecto a abril un 6%, porque en un país en el que manda la derecha, acá las discusiones en el seno de la coalición se mueven entre un centro izquierda de Alberto, que congela tarifas, que baja la tasa de interés de los bancos, que sube las retenciones, y una izquierda de Cristina que en todo caso lo que quiere es una impronta más agresiva, pero la pucha, ¿cuántos países querrían estar discutiendo esas dos variantes
y no las variantes asquerosas que pululan hoy en el mundo. Porque mañana entra al Congreso la reforma judicial, que va a ser el primer paso para luchar con el lawfare. Cuando ya no vamos a depender de Comodoro Pi, cuando va a estar la posibilidad de que la Corte se inmiscuya en algún caso cuando hay abuso de poder, porque la Corte va a ser distinta y va a estar conformada de otra manera. Son noticias que esperábamos hace mucho tiempo. Porque a pesar de lo que dicen los medios, y acá hay un vaso medio lleno que es el que más tenés que mirar, Alberto sigue teniendo una imagen positiva de arriba del 60%, una de las más altas del mundo, un dato que se te escamotea todo el tiempo. Porque la Universidad de Oxford ya está fabricando la vacuna y eso pasó desapercibido, porque lo que estábamos esperando, ¿cuándo llegará la vacuna? ¿Cuándo llegará la vacuna? ¿Cuándo llegará la vacuna? Pues hombre, la están fabricando la vacuna. La están fabricando la vacuna. Y Oxford dice que va a haber 500 millones de dosis en septiembre y 2.000 millones en diciembre. Y hay otros 4 laboratorios que la están fabricando. Estuvimos 4 años resistiendo a una derecha que intentó desterrar a los dirigentes populares. Pero más que nada, intentó destruir nuestro espíritu de lucha, nuestra actitud, y no lo logró. Bueno, esa misma actitud tenemos que tener hoy, tras el peor día del COVID, que nos puede asustar, que nos puede quitar actitud, pues de ninguna manera. Tenemos que impulsar a seguir luchando por nuestras vidas, por la de nuestros seres queridos, por la de nuestro pueblo y por un país más justo. No aflojemos ahora. Luchemos por nuestras vidas y luchemos por un país más justo y que no nos hagan dudar, que no nos dividan. Porque ahora sí, con la vacuna a la vista, falta poco para ir a luchar por ese proyecto por el que luchamos los últimos 4 años. Y me parece que la noticia, yo ya te escuché que estuviste hablando de eso, es que la vacuna ya se empezó a fabricar. La vacuna se está fabricando, sí. Se está fabricando. O sea, los tipos hicieron la fase 1, la fase 2, y al comenzar la fase 3 se lanzaron a producirla como diciendo, bueno, si sale mal, qué sé yo, la tiraremos. Sí. Pero empezamos hay un riesgo empresario, ¿no? Claramente. Empresario asociado a estados nacionales. Asociado al Estado, es cierto. Y eso es una gran noticia. Eso es una gran noticia, ¿no? Porque, sí, pero seguimos hablando de un horizonte de varios meses. Mirá, en Oxford están diciendo 500 millones de dosis en septiembre y 2.000 millones de dosis en diciembre. Bueno. Y 2.000 millones de dosis, porque todo el mundo dice, pero somos 7.500 millones. No, pero en todos los países hay un protocolo similar, que es que las primeras vacunas van para las personas de más de 60 años y todos los que tienen problemas de salud anterior. O sea, todos los que tienen riesgo de muerte más o menos alto, sí, ¿no? Y ahí 2.000 millones te sobra. Y además está más o menos en el mismo ritmo, da menos información, pero se sabe que está en el mismo ritmo, la de Moderna, ¿se llama? ¿Del laboratorio norteamericano? Así es, la ¿Sí? de Moderna del norteamericano, la de Pfizer también y la de CanSino, China. Son 4, digamos, las que pican en punta. Bueno, yo hablé ayer con un infectólogo argentino y me dice, mira, para mí Moderna tiene la misma capacidad de producción de Oxford. Ponele que tenga menos, dice, pero entre los 5 laboratorios que hay, no me extraña de ninguna manera que haya otros 2.000 millones ahí. Entonces ya estás en una cantidad muy, muy grande. Vos pensás que también en todos los países se toma en cuenta no solo la edad y las enfermedades, sino el tema geográfico. Es decir, empiezan en los lugares donde hay más riesgo. ¿Se entiende? Sí, hay varios criterios ahí que claro, se superponen. Están los países que la pusieron y que van a querer la prioridad. Están países como la India, donde el riesgo de una hecatombe, porque estamos hablando de países con una cantidad de habitantes enorme, en condiciones, digamos, que hacen parecer que el conurbano bonaerense es un lujo. Sí. Entonces tenés que ponerlo ahí para evitar, digamos, una explosión aún mayor. Y luego tenés los países donde por cuestiones epidemiológicas se decidió hacer los estudios y que se supone que eso les garantiza algún tipo de prioridad, y ahí la Argentina se posicionó por lo menos con Pfizer, y entiendo que hay diálogo hablado por lo menos para un estudio más. Sí, están haciendo una vacuna acá.
También. Argentina. También, sí, es cierto. Está en un estadio bastante anterior. No, digo, uno se acostumbra a... Sí, ayer me decían que pensaban que iba a estar a fin de enero, la de acá. Sí. La vorágine de noticias hace que a veces no la sopesemos bien. Para mí es una tremenda noticia esta, ¿no? O sea, que vos en la segunda fase te hayan dicho que te deja la misma inmunidad que haber tenido la enfermedad y que no tuviste efectos colaterales graves, yo creo que esa es la noticia. Yo creo que hay tantas noticias y tantas operaciones y qué sé yo, que uno a veces no puede valorar bien el público, pero ¿estaban esperando una vacuna? Sí, bueno, aparentemente está muy cerca. Sí, y ¿no? Yo siempre repito este mismo dato que para mí es importantísimo. Hasta ahora, hasta el día de hoy, en la historia, la vacuna que menos tardó entre el momento en el que se empezaba a investigar hasta el momento que llegaba al brazo, digamos, de un paciente, tardó casi 5 años. Claro. Acá estamos hablando de que si ponele que haya alguna demora y todo, y esto llegara recién en marzo, abril del año que viene, es un año desde que estalló la pandemia en Occidente, y 1 año y 3 meses desde que se conoció el virus. El genoma del virus lo conocimos recién a mediados de enero. Es brutal, digo, en términos de como logro para la humanidad como especie y para el trabajo además asociado de laboratorios alrededor de todo el mundo, porque esto uno habla de el proyecto de Oxford, el proyecto de China, pero ahí están trabajando en Oxford, hay científicos de cientos de países de todo el mundo que están colaborando, que fueron formados cada uno en sus respectivos países. Lo mismo en los laboratorios claves, ya no son como hace algunos años, donde en los laboratorios alemanes trabajaban solamente técnicos alemanes y en los laboratorios norteamericanos solamente técnicos norteamericanos. Hoy la casa de talentos es global, la colaboración entre equipos médicos a lo largo y a lo ancho del mundo es permanente gracias a las herramientas de comunicación. Entonces estamos hablando de un logro de toda la humanidad, y creo que es algo que en algún momento, cuando esto pase, va a haber que poner en perspectiva, porque si el mismo ahínco y el mismo sentido de la urgencia que se le puso y que se le está poniendo a este tema, se le pone a otros temas que también son potencialmente trágicos para la humanidad, aunque no los veamos de forma tan palpable como es el cambio climático. Bueno, creo que es la oportunidad de repensar un montón de cuestiones, y ojalá se la tome.